hacían en Classroom. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué cuentan de bueno? No cuentan nada. Bien, que estoy muy a la expectativa de ver cómo se construye la propuesta didáctica. Perdón por la entrada tarde, gracias por preguntar. Quien me mandó un mensaje preguntando, es que estaba en examen en el otro curso y ustedes saben que es que uno hace examen, siempre se vuelve complicado eso de estar haciendo exámenes. La gente entra en crisis y que no le sale, y que si me llegó, y que si no me llegó, y que si... complicado. Complicado. Y es que en el otro curso son bastantes, ustedes son 40 y son 50 y algo de estudiantes en la física, 4. La vez que más de estudiantes he dado fue cuando di la mate 4. ¡Hala! Esa vez sí me volvía loco yo, porque tenía como... Llené el salón más grande del módulo N. O sea, solo calculen cuántos eran, que no recuerdo cuánto eran en ese espacio, pero eran un montón. Eso sí les puedo asegurar, porque tenía las 5 o 6 filas, creo que se logran armar ahí, y cada fila era como yo creo que llegué como a los 100 algo de estudiantes, y era escuela de vacaciones. ¿Quién estuvo ahí? Ay, hola Oscar. ¿Es en serio? Felicitaciones. Complicado por no poder celebrarlo bien, pero desde ya nuestras más sinceras felicitaciones, si es en serio, y ánimo, y dele el apoyo a su hija o hijo, no sé cuál de los dos es el que se casa, pero dele todo el apoyo que pueda. Y por lo demás, nada, no se puede enseñar nada, creo yo. Lo único que se puede tratar de hacer es orientar y que no cometan los mismos errores de los papás. Eso es lo único que se puede hacer en esos casos. Pero es triste porque en estas épocas, pues se celebra muy, muy poco. Casarse y morirse ahorita son de las dos cosas más complejas por la cuestión de lo de la pandemia. Muy bien, mire pues, Oscar, como lo que voy a explicar hoy es que vamos a hacer juntos entre hoy y mañana una secuencia didáctica. Entonces, hija, muy bien, felicitaciones. Primero Dios, que todo le salga bien. Le deseo lo mejor desde ya el matrimonio de su hija. Como voy a explicarlo de la situación didáctica, pues si le sirve de distracción para su estrés de eso, pues se puede quedar, y si necesita arreglar algo todavía, sin pena yo. No tenga ninguna dificultad, si esto ya lo logró como manejar un poco mejor. Muy bien, voy a presentar un Word. ¿Sí decía Oscar? Gracias por la comprensión, Lick. Sí, lamento haberme atrasado un poco estos días, pero le prometo que ya para el lunes ya estamos al 100%. Está bueno, pásesela bien, disfrútelo, y pues esperemos que sea lo mejor, porque al final uno nunca sabe, ese camino se inicia, pero uno nunca sabe cómo va a ser toda la trayectoria. Exacto. Y es Gracias. una de las cosas que se eligen. Le deseo lo mejor para usted y para su hija, y que se la pasen bien en la medida de lo posible con todas las restricciones que tenemos. Bueno, vamos a empezar con la ficha técnica. ¿Cuál tema hacemos? Pues les dije que íbamos a empezar desde cero, así que vamos a empezar con la ficha técnica.
Empecemos por lo que la mayoría de profesores piensan en el contenido. ¿Qué contenido vamos a trabajar? Jalo mi álgebra de Baldor y sacamos un dato de ahí, o ustedes tienen un álgebra y me dicen de qué tema, o de aritmética, ¿de cuál quieren? Que hagamos la secuencia. Decidan luego para que sea más fácil. Va, tema, Oscar dice álgebra, muy bien, de álgebra, ¿a qué le entramos? Yo estaba pensando, ¿alguien va a trabajar factorización? Pero que sea honesto, ¿va? Que sea honesto, ¿verdad? ¿Alguien va a trabajar factorización? No. Pareciera que no, no. Producto notable es Lilian, vale. Entonces, digamos que la secuencia de Lilian iría antes que la secuencia que vamos a trabajar. Entonces, veamos a ver si nos funciona. Contenido, vamos a trabajar únicamente el concepto de factorización. Pero yo no considero, bueno, la factorización realmente solo tiene 3 casos. Entonces, vamos a hacer factorización, el concepto de factorización. Vamos a ver factor común. Y vamos a ver un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ese es el contenido. Muy bien. Vámonos al CNV y busquémosle cuál es su competencia. Ese tema, si no estoy mal, se daría en segundo básico. Estamos en el área de matemática. Estaríamos buscando la malla. La malla estaría en segundo básico, aparentemente. Y veamos, dice productos notables está. Y productos notables, cuadrados perfectos y no perfectos, criterios, congruencias. Luego se va a lógica, funciones, gráficas, aplicaciones, función lineal. Naturales, enteros, radicación, conjunto de los números de origen, representación, construcción. En el de tercero está bien detallado. En el de tercero, porque en segundo solo llega productos notables, Ajá. ¿verdad? No, en el de bien. tercero está. Muy bien. Entonces está en tercero, potenciación, radicación, Está en producto notable. la competencia 5. En la competencia 5. Muy bien, gracias. 3, 4, 5. Muy bien. Entonces mi competencia es esta. ¿Qué pasó aquí? Pero alguien anotó algo ahí. Competencia que vamos a trabajar es esta. Aplica métodos de razonamiento en el lenguaje y simbología matemática a la interpretación de situaciones de su entorno. El indicador de logro. Vamos a hablar de factorización, pero no es el 5, porque el 5 es de la malla. Entonces es otro. Es suma operaciones reales con los números complejos, está función cuadrática, producto cartesiano, operaciones entre conjuntos postulados, cálculo, tengo razones, factorización. Aquí está. Está en era el primero, Lilian. Pues indicador de logro. Sí, es que yo lo estuve trabajando ahí en ese. 1. Muy bien. El contenido 1. Indicador del logro. El indicador del logro es el de aplica factorización de polinomios al simplificar fracciones y expresiones algebraicas. Ese es el indicador de logro. Nosotros no vamos a llegar a todo este indicador de logro porque el indicador de logro abarca muchos temas. Nosotros solo vamos a hablar del concepto de factorización
Y vamos a hablar de 2 casos de factorización. Después voy a dejar mi criterio de evaluación, lo voy a dejar de último. ¿Cuál es mi objetivo? Perdón, en esa parte los indicadores de logro pueden ser los que yo diseñé. Si usted los diseñó, sí, solo justifica su diseño. Ok. O sea, Sí, no, es solo que ajá. es que yo los incluí dentro de mi ficha y entonces yo escribí los indicadores de lo que yo quería llevar a los estudiantes, ¿no? Muy bien. Podría ser. Otra forma es que lo busquen en los estándares, solo que los estándares educativos se quedaron en primaria, creo yo. Muy bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo tiene que tener 3 partes. Un verbo, un contenido matemático y para qué. ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que resolver problemas que incluyan el concepto de factorización y su forma de factor común y trinomio de la forma. Ahora falta el para qué. Ya. Para lograr las competencias propuestas dentro del curso. Vean pues. Cuando tenemos el objetivo tiene que ser qué pienso yo alcanzar con mi guía. Digamos que yo no quiero que ellos resuelvan, yo quiero que ellos comprendan la factorización. Entonces, yo voy a poner como objetivo comprender el concepto de factorización para la resolución de ejercicios, para la resolución de problemas que implican el uso de factorización. ¿Podríamos cambiar la palabra problemas por situaciones, Lick? Problemas por situaciones, ejercicios que implican el uso de factorización. Muy bien. Ahora, yo por lo general, a mí me parece, me interesa y me gusta y considero que en matemática es indispensable utilizar el trabajo colaborativo y el cooperativo. Eso se los voy a imponer porque a mí me parece. Podemos agregar el juego, pero yo el juego no soy mucho porque lamentablemente, pues ustedes ya me conocen, entonces sabrán que yo no soy como mucho de, ay, pongámonos a hacer, pero vamos a tratar de agregar como estrategias de ética, colaborativo, cooperativo, y vamos a lograr ver si metemos lo lúdico. Y lúdico. Muy bien. Teoría del aprendizaje de la educación matemática, situaciones didácticas, porque todos vamos a hacer una situación didáctica. Punto. Como yo voy a desarrollar el tema, entonces yo voy a tener mis momentos del proceso de aprendizaje para el abordaje del tema en el momento del inicio, desarrollo. En el momento de inicio se trabajará por medio de actividades lúdicas para, digamos que van a ser lúdicas, después vamos a ver cómo nos las sumamos o lo cambiamos. No, yo prefiero mejor lo lúdico, lo voy a dejar para lo final. Lo voy a dejar como vamos a dejar con actividades individuales y
cooperativas. Para el desarrollo se aplicará el trabajo colaborativo y el cierre se harán actividades lúdicas. Eso me va a dar un mapa de qué voy a hacer. Yo, ¿qué voy a hacer? Mis criterios de evaluación es qué voy a evaluar. Entonces, mi primer criterio de evaluación es si distingue el concepto de factorización. Luego, si diferencia los casos de factorización. Identifica sería mejor. Identifica qué caso utilizar de acuerdo con las características mostradas. Lo tercero es que realiza factorizaciones de los casos planteados. Lo voy a dejar como planteados, pero después cuando lo modifiquemos al final lo voy a parar haciendo. Lo siguiente es respeta la participación de sus compañeros durante el trabajo cooperativo y colaborativo. Sigue instrucciones durante las actividades lúdicas. Vamos a ver si me distingue el concepto, luego si me identifica cada caso y luego si logra factorizar. Con eso cubro estas tres cosas. Hablo de mi situación de aprendizaje, hablo de situación didáctica y hablo de esta última parte. Y puedo todavía agregarle, por ejemplo, hablen, escriban. Lick, fíjese que aquí yo veo una complicación siempre con ese tema, y es que nosotros como docentes encerramos al alumno o lo encasillamos en un método de resolución específico, y en ese encasillamiento creo que no provocamos que el alumno explote sus criterios, y yo pienso que acá faltaría como objetivo un punto en el cual él pueda decidir cuál es el método que satisfaga sus necesidades de factorización, dependiendo de los casos. Porque digamos... Por eso es que está como criterio de evaluación. No está en el objetivo, porque mi objetivo no es que él distinga, sino que él comprenda el concepto de factorizar. Si comprende el concepto de factorizar, va a saber cuándo usar qué caso. Okay. Porque entiende a qué queremos llevarlo. Por eso es que está como criterio de evaluación, está aquí. Okay. Identifica qué caso utilizar de acuerdo con las características mostradas. O sea, sabes si va a ser un factor común o sabes si va a ser un trinomio cuadrado perfecto. Si va a ser uno de la forma x cuadrado más bx más c. Ajá. Bueno, realmente aquí nos faltaría únicamente los binomios, el único binomio que es la diferencia de cuadrados, que son los únicos tres que por lo general se enseñan. Licenciado, mire, disculpen. Sí. En los criterios de evaluación, por ejemplo, en mi caso, en mi ficha, no sé si ya la vio, pero yo en los criterios de evaluación propongo la utilización de, por ejemplo, en la mía, de una escala de rango a nivel de grupo, porque yo planteo una situación en grupo, una estrategia en grupo de 5 estudiantes. Entonces, yo en mis criterios de evaluación coloqué la evaluación mediante una escala de rango grupal, o sea, para los 5 estudiantes, y una lista de cotejo
para la participación de los estudiantes de toda la clase, ¿verdad? En los criterios de evaluación, obviamente voy a evaluar estos aspectos en base a los indicadores de logro que yo me propuse. Ahí en los indicadores yo utilicé siempre, pues, lo que utilizamos normalmente cuando definimos nuestros indicadores de logro con los verbos con los verbos que necesito utilizar para la planificación, ¿verdad? Tengamos claro qué es el criterio de evaluación. El criterio de evaluación es aquello que yo voy a evidenciar para poder decir si sabe o no sabe lo que yo quiero que él aprenda. Eso es el criterio de evaluación. Yo necesito que él sepa el concepto de factorización. Entonces necesito saber si lo distingue o no lo distingue. Después voy a pensar cómo lo voy a poner a distinguir ese concepto. Luego, lo que decía Oscar, que identifique qué caso usar de acuerdo a la situación que le doy. Y después, lo tercero es que logre factorizarlo. Luego me voy a la parte del trabajo colaborativo y cooperativo, que ahí respete la participación de sus compañeros durante todo el proceso y que no sea el de yo voy a hacer todo y ahí que él mire qué hace y los demás qué importan. Y el otro es que siga instrucciones durante las actividades lúdicas y que no medio haga relajo en la clase, sino que haga lo que se le da la gana. Con eso estaríamos nosotros cumpliendo con una evaluación integral, porque no solo estoy viendo el contenido, estoy viendo la estrategia y estoy viendo las actitudes, que son tres cosas que debo de evaluar durante el proceso. ¿Alguien tiene dudas hasta donde llevamos la tabla? Lick, buenas noches. Sí, pregunten ahora, porque ahorita es el momento como para preguntar. Esto de criterios de evaluación se relaciona con la rúbrica, porque en la rúbrica también colocamos algunos criterios. En la rúbrica No sé. lo que anota son, o sea, anota, sí son criterios, pero esos criterios de la rúbrica son sobre un componente de estos criterios de evaluación. Por ejemplo, si yo voy a anotar, voy a hacer una rúbrica para la actividad de distingue el concepto de factorización, entonces yo voy a poner criterios de valoración. ¿Cómo voy a valorar Okay. para decir que sí alcanzó esa evaluación o no la alcanzó al final? Vamos ahí. ¿Qué les enseñan en los cursos de evaluación ustedes? De veras. Ok, Lick. Gracias. No lo digo porque me pregunten, sino porque me preocupa. Me preocupa esa parte. Muy bien. Por lo general, ¿quiénes trabajan en instituto? ¿Quiénes trabajan en instituto? Oscar, ¿trabaja en instituto? Sí, Lick. ¿Cuántos estudiantes tiene por sección? De promedio 35. No son muchos. ¿Alguien tiene más de 35 estudiantes por clase? Yo manejo alrededor de 45. Por sección. Sí, por sección. Vale. Entonces, vamos a trabajar en grupos de 5. 45 son 9 grupos, 35 son 7 grupos, son manejables. Si llegasen a ser, por ejemplo, supónganse que si fuera así como en la universidad, que son 60 personas, 80 personas, ahí podrían hacerse grupos de 10, pero hay que saber redistribuir bien los roles cuando hagamos el trabajo colaborativo. Si no, no queda. Por cierto, la foto de los buenos días no la tomamos porque entré de corrida porque andaba con lo del cómo se llama. Sonrían. Que Alá los aman. Espero a una
espero a 2, espero, primero voy a poner que sí aparezcan todos, ¿no? Porque si no después se andan marcando ahí en el chat de que sí aparecen y que no aparecen. Me falta Miguel. Miguel nunca abre su cámara, Miguel. Miguel no es estudiante de esta clase. Digo que Miguel ha de llevar cursos de ingeniería y cursos conmigo y por eso es que no abre la cámara. Es un robot. Es un robot, sí, lo vamos a poner ahí. Espérense que todavía no ha terminado, falta una. Pues que aquí está. Falta la constancia de que para que se autovean. Me falta Carla, creo que es la que no tiene cámara abierta, creo. Ahora acaba de cerrar la cámara Wendy, creo que fue. Ya los voy a ir recordando. Y para los nombres, ay, por cierto, solo déjenme ver un asunto que un estudiante me había escrito. Ah, pero le dije que era después del laboratorio, entonces vamos a cerrar esto. Yo no sé dónde salieron 55, voy a cerrar esto por un momento. Muy bien, sigamos pues. A las 8 me tendría que escribir. Te sigo compartiendo. ¿Les queda claro lo de los criterios de evaluación que son? O sea, los criterios de evaluación es lo que yo quiero observar y para cada criterio de evaluación es que yo voy a hacer mi instrumento de evaluación. Puede ser que en un mismo instrumento evalúe dos cosas, pero tengo que tener claro que eso es lo que yo quiero observar durante todo mi proceso. Después vamos a cambiar esto. Y entonces, ya que terminamos con esto, ya tenemos la primera parte de la ficha técnica. En el que yo les compartí de la ficha técnica, recuerdo que tenía otras cosas que todavía me preguntaron. Solo voy a buscarlo. Ese fue en el de ingeniería. Y fue creo que la guía 3 y 4 creo que fue. Sí, porque es más pesado. Quiero ver qué me falta. Es una de las cosas que hemos tratado de hacer con mi colega, que tratar de dejar bueno, nos faltan dos cosas acá, los recursos y lo que vamos a evaluar. Ya están los criterios de evaluación, ya tengo el momento, ya tengo la competencia, la teoría, la estrategia, tengo los integrantes, el contenido, el nivel educativo. Nos falta ponerle título, pero de esto nos falta únicamente agregar esta parte. Los recursos, por el momento, recursos, no sabemos qué vamos a hacer. Lo voy a dejar en lo más básico, que sería una calculadora probablemente, un lápiz, cuaderno, hojas, regla y probablemente crayones. ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, vamos a evaluar la hoja de solución de respuestas de la guía, porque tenemos que evaluar eso. Puede ser que haga una rúbrica para el trabajo grupal y una escala rango para el trabajo individual dentro del grupo y como no vamos a hacer y una lista de cotejo para la participación en las actividades lúdicas. Ya tenemos nuestra primera parte terminada. Y ahora entonces empezamos con el momento de inicio y nuestra actividad 1. A ver, pues, momento de acción. El momento de acción es hacer que el estudiante haga algo que ya sabe hacer. Entonces, podríamos empezar ¿con qué? Porque aquí los que tienen que pensárselas son ustedes. ¿Cómo empezamos? Yo empezaría que
muchacho plantee unas multiplicaciones para encontrar un producto y que después él trate de hacer el paso inverso, de que de ese producto él trate de encontrar qué elementos me darían ese resultado. Eso lo sabe hacer porque son operaciones de primaria, pero me serviría para introducir el concepto de factorización con operaciones básicas, que él descubra que una factorización es desarrollar los factores que me generan un producto. Vamos a hacer la siguiente actividad, actividad 1. Utilizando el concepto de descomposición de un número, tiene los cuadros, tiene los espacios vacíos. Lleva tilde en ahí si no estoy mal. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a insertar una figura. Primero vamos a poner un círculo. Lo voy a hacer de esta forma. Lo voy a poner transparente. Y aquí voy a poner, por ejemplo, un número que sea sencillo para hacer, que es el número 6. Creo que lo puso en blanco. Escribe el 6. No sé ni siquiera por qué lo escribió hasta ahí. Ah, porque esta cosa. Ahí está. Saben que en primaria los chicos aprenden a factorizar, ¿no? Entonces voy a escribir el 6. Y lo que voy a hacer es que vamos a insertar otros 2 recuadros para que los llene también. Este nos da 3 por 2. Y para que, bueno, y los dos ya son primos. ¿Han visto esto en los libros? Principalmente en los libros de primaria pasa esto. Este es un sencillo. Sencillo en la medida de que pues solo tiene que descomponer 6 por 2. Vale. ¿Por qué propongo esta idea? Porque aquí lo que le voy a... La factorización al final es encontrar los dos números que multiplicados me den algo, solo que ahora son expresiones algebraicas, ¿cierto? Que era parte de lo que decía, por ejemplo, Mari, que está peleando, digámoslo así, por cómo pasa de la simbología, cómo entienden ellos la simbología algebraica antes de llevarlos a algo más, que me parece una idea muy buena. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente unirlo para que esto se convierta en uno solo, para no estar peleando después con esto. Y lo voy a agrupar. Y ya se convierte en uno solo. Ahora voy a hacer otro. Y lo voy a poner a hacer 3. Ahora voy a ponerle usar... otro, Vic? ¿Sí? Para cuando pasamos a la etapa de querer introducir el concepto algebraico siempre con esta misma dinámica, de que él encuentre los elementos que me generarían el área de un cuadrado o de un rectángulo y después de forma simbólica. Podría ser, podría ser. Ahora busquemos un número que sea un poco más complejo. ¿Qué número proponen? 6 es más fácil. 1 medio y luego uno que lleve un poquito más de espacios en descomponerlo. ¿12? 12 es 6 por 2 es 12 y 6 es 6 por 3. Lo amarramos con el que tenemos. 12. El 12 lo va a llevar
para que escriba. El 2 ya no se puede descomponer, pero el 12 sí se puede descomponer. El número que le sigue al 12. Después ya lo muevo y borro los números. ¿Entienden la lógica de qué quiero que construyan los chicos al hacer esto? Ahora las flechas. Si alguno de ustedes ha trabajado para Santillana, en Santillana, yo traté de trabajar para Santillana y fui un fracaso para trabajar con ellos, porque yo no podía repetir lo que hacían sus libros, sino quería poner cosas distintas. Y me dijeron que no, que no. Entonces al final les dije, ¿saben qué? Creo que ni ustedes ni yo concordamos en lo que buscamos. Entonces les agradezco mucho y les dije que no, gracias. Y ahora lo voy a unir otra vez. Pero sé de alguien que, por ejemplo, que sí concuerda muy bien con ellos y trabaja bastante bien con ellos. Pero es cuestión de cada quien. Ya tenemos el segundo. ¿Qué desarrollo con esa actividad? Sí, el fracaso de Santillana, va. Nos falta un tercero, que tiene que ser un poco más complejo y que nos lleve a que desarrolle de los dos lados. ¿Qué número buscaríamos? 144. Más pequeño, que no sea tampoco tan engorroso para que no los frustre. Aunque son niños ¿Cuál? Por la lógica lo lleva a 48. Podríamos llevarlo a 48. Sí, me parece, ¿sabe? Vamos a hacer una cosa. Ya sé, porque esto nos va a llevar a una pregunta que nos va a servir después. ¿Cuál creen que va a ser la pregunta que podemos hacer aquí después? Yo creo que su enfoque va a determinar si hay un límite de factores para un producto. Aparte del límite de factores, primero es que estamos viendo que todos los números se pueden escribir de varias formas. Tal vez el resultado de multiplicar los finales de rama de su árbol. Ajá. Saber 48 es ¿qué? Para ver que no me falten. 48 es 24 por 2, ¿no? Pero la mayoría no usan 2, sino utilizan 6 por 8, que es 48. El 6 se descompone en 3 por 2. El 6 se descompone en 3 por 2. Y el 8 se descompone en 4 por 2. Y aquí es donde esto me estorba. Entonces lo voy a hacer más para acá. Y luego ya lo hago todo para que queden ahí todos juntos. O lo pongo abajo. Usted tiene que ir pensando, cuando va construyendo la actividad, tiene que ir pensando en cómo esto le va a servir para preguntarle después algo.
conforme van avanzando, ellos tienen que ir construyendo algo y ese algo es lo que me va a servir para dar el paso a lo que yo quiero dar. Entonces, dijimos que suponemos que usan 6 por 8, que es 48, y el 8 lo convierten en 4 por 2. No importa dónde pongan, para que nos quede por elección, entonces yo voy a obligarlos a que el 4 lo pongan aquí. A esta descomposición en primaria se le llama descomposición prima. Por eso es que la primaria es tan importante, pero lamentablemente los profesores que dan matemática en primaria no son profesores de media. Y cuando uno no es profesor de media, no sabe que lo que está haciendo le va a servir al estudiante para algo después. Por cierto, Mari, yo tengo unos libros que son de una editorial que se llama Vision y ellos meten álgebra en primaria y meten resolver ecuaciones y ponen plantear cosas para generalizar. Y yo había encontrado una página para descargarlos, pero actualmente no me recuerdo de la página. Que es la editorial con la que trabajando en el colegio que yo trabajo, pero ya no existe la editorial, ya no existen esos libros. Pero si de repente va por libros usados en algún momento y mira la editorial Vision, son buenos. Se los recomiendo, sí, creo que son libros que Pásame los valen la nombres de pena. los autores. Pues así se llaman, Vision. Vision, Pero ¿quién los hizo? Porque alguien los debe de ver. en Vision Math se llama el libro. ¿Qué manda? Son una serie. En Vision Math es la serie. Ah. Alguien los hizo. Son de Pearson. Ah, tenían que Ahí ser. introducen álgebra, sí, porque son gringos. Introducen álgebra. Bueno, aquí lo que estoy haciendo con esto, de nada, utilizando el concepto de descomposición de un número, llena o llene los espacios vacíos. Esta es mi primera actividad, pero no la puedo dejar solo en eso de que me llene, sino le tengo que preguntar algo. Y para eso es que yo ya tengo que usar mi imaginación. ¿Qué les puedo preguntar al estudiante? Por ejemplo, puedo preguntarle cómo se Disculpe, ¿podría escribe. subir un poquito la página? Mientras tanto, pregunta 1. ¿Cómo se escribe el 6? ¿Cómo? ¿Cómo se escribe el 6? ¿Cómo se escribe el 6? Para no usar la palabra factorizado. Como Y resultado, ya empecé con cómo. yo pienso que sí se puede arriesgar a preguntar cómo resulta el 6 como resultado de 2 factores. Me parece, esa palabra me parece muy buena. El 6 como resultado de 2 factores. Si él no entiende, quiere decir que tenemos una deficiencia porque él no entiende que es un factor. Y lo puede preguntar. Eso no es problema. O puedo hacer la pregunta al revés. ¿Cuáles son los factores
que forman el 6. Esa es otra forma de preguntarlo. Tengo esa pregunta. Pregunta 2. Pregunta 2. Ahora preguntémoslo como lo acabo de plantear. ¿Cuáles son los factores que forman el número 12? ¿Alguien tiene idea por qué camino los quiero llevar? Les dije que lo íbamos a hacer juntos, pero casi que me la estoy soplando yo solo. ¿Alguien tiene una idea? Es que le estamos poniendo atención. Sí. Bueno, yo en realidad lo que entiendo ahí es que usted lo que quiere ahí es activar el presaber de los estudiantes en relación a la descomposición numérica de los factores. Entonces, con esa asociación, entonces dar inicio ya a mostrarles cómo se realiza la factorización de numérica, pues es la evocación de lo que ya conoce el estudiante. Podría ser. Creo que tiene la mano levantada Oscar Pérez. Buenas noches, licenciado, gracias. No, Sí, solo un Oscar. comentario. Sí, comente. Si yo estuviera haciendo esta ficha, me parece interesante. Sería bueno también colocarle un ejemplo antes de que él haga la descomposición. Por ejemplo, yo ya le muestro uno descompuesto. Porque sucede que a veces el estudiante, cuando usted le pide que descomponga, yo estoy seguro que alguien el 48 le descompondría en un 4 y un 8, porque son los dos números que forman el 48. Entonces, por ahí se podría perder el estudiante si uno no lo está supervisando. Porque a su juicio, 4 y 8 forman un 48, y es cierto, pues. Pero porque son los dos dígitos que lo forman. También sería bueno ayudarle, por ejemplo, en el 6, en el siguiente círculo, ponerle un 2, para que él sepa qué estoy esperando de él. Yo quiero que busque un número que multiplicado por ese 2 me dé 6. Ir haciéndole así pequeños pasitos para que él se guíe. Obviamente, solo así pequeños, pues, para que no se sienta tan Le voy abrumado. a dar el contraargumento. El contraargumento a por qué no lo ponemos. Porque ellos ya están en tercero básico. Si estuviéramos hablando de primaria, sí les tengo que poner aquí el 2. Y entonces él diría, esto es 3 por 2. Y entonces aquí en el 12, por ejemplo, yo le pondría aquí 4, le pondría un 2 hasta aquí abajo, por ejemplo. Si fueran primaria. Como son secundaria, se entiende que ellos ya saben el concepto de descomposición de un número porque estamos hasta en tercero básico. Porque este tema, por cierto, que no anoté el grado, se me pasó, no recuerdo. En algún lado les había pedido grado, ¿no? Grado, aquí, nivel educativo, medio, Sí, grado, medio, tercero básico. tercero básico. Ajá. Entonces, no se lo puedo dar tan así de digerido, porque entonces no estoy construyendo, solo estoy manipulándolo. Sí, comprendo. Es que no había distinguido qué grado era. Creí que era primero básico. Sí, no, es para tercero básico. Vale. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ir pensando. Cuando yo trabajo estas cosas con mi colega, con la que hago todas estas fumadas a veces me pregunta, ¿qué respuesta espera que le den? Y yo le digo, yo espero esto. Y entonces yo miro si la pregunta me da la respuesta que yo quiero. Entonces, ¿qué respuesta creen que nos tendrían que dar en la primera pregunta? Y vayan haciéndolo, porque vayan haciéndolo solo en una hoja aparte
vayan haciéndolo para que vayamos todos viendo la lógica que le vamos a dar a esto. Lo de los símbolos, no. Lick, Pero la perdone. primera respuesta, ¿qué deberían de escribirnos? En la primera pregunta. Si son factores, serían 3 y Ajá, 2. 3 por 2 tendría que escribirlo, no como 3 y 2, porque el signo I significa suma. Ajá. Ojo con esa nomenclatura. Un comentario acá, Lick. Sí. Haciendo referencia a lo que decía el compañero Oscar Pérez. Ajá. Él tocó un punto bien delicado en esta parte y es algo donde a veces nos descuidamos. Y creo que él tiene mucha razón a la hora de hacer las observaciones. Sin embargo, Ajá. aquí el problema es de que nosotros tenemos que tener el cuidado de no darle las cosas con cuchara y encaminarlo rígidamente a una respuesta ya inducida, porque entonces eso va a cuadrar el aprendizaje y entonces va a crear una percepción de cómo yo realmente es que interpreto ese tema, pero no le damos esa libertad de imaginación al alumno. Y aquí nos tenemos que arriesgar a que él tenga otro tipo de respuestas, porque, por ejemplo, 1 por 6 también es respuesta, pero yo como docente no lo pensé así. Sin embargo, un alumno en algún momento pudiera plantearlo como respuesta, y eso, esa libertad de que él tenga muchas respuestas es parte de que él use su imaginación. Y obvio, nos vamos a arriesgar de que también van a aparecer respuestas ilógicas, como aquel ejemplo cuando nos preguntaban qué es pecado y decíamos que pecado es algo malo y le poníamos malo en la respuesta, ¿verdad? Todas esas preguntas que pueden tener múltiples opciones que hasta puedan ser incorrectas, también se pueden tomar como válidas siempre y cuando aplique el concepto. Muy bien, me parece. Y la clave acá, no sé si todavía tiene Oscar Pérez la mano levantada o ya no la quitó. La clave acá es que, por ejemplo, si me escribe el 6 y 1, nosotros estamos hablando de la descomposición. Y 6 y una descomposición se va a entender que es cuando un número ya está escrito en sus números primos. Hasta ahí está descompuesto el número. Y 6 y 1, no. Porque 6 no es número primo. Lick, perdone, tengo una duda. Sí. Me surgió una duda ahorita. En esa ficha, en esa que estamos, ¿cuántas actividades como mínimas o como máximas se puede colocar? Las que usted considere necesarias para que él construya lo que usted quiere que construya. Bueno, gracias. Sí, no le puedo decir, porque Así yo le puedo decir, puedo mire. poner una, puedo poner unas 5. Ajá, o sea, lo que no puede perderse, por lo menos que debe tener son 4 actividades. Una de acción, una de formulación, una de validación y una de institucionalización. Es lo menos que debe de tener. Pero eso quiere decir que su tema es muy corto. Pero pero por ejemplo, una actividad me refiero a que usted solo de aquí, por ejemplo, venga y ahora los va a poner a validar, digamos, a formular o yo qué sé, algo así. Y después, no sé, después ya les pone casos para que medio los distinga y luego ya los pone a factorizar y que no sería el objetivo. Y voy a hacer este comentario y lo hago en público y lo sostengo y lo redigo. Sí, Blanca, antes de que diga mi comentario. Lick, solo una pregunta. Para esta actividad que estamos activando presaberes, ¿cuánto tiempo es el tiempo máximo para poder trabajar esta actividad? Depende de su actividad. Yo no he terminado de pensar la actividad. Porque si lo estoy trabajando para una actividad. ¿Lo está trabajando? Porque
Sí, porque incluso yo lo hice, pero tal vez donde yo trabajo, trabajamos casi parecido al proceso que usted nos está enseñando. Entonces, la actividad que yo hice fue para aproximadamente unos de 5 minutos, porque es para indagar los presaberes. Pero por eso le pregunto a usted, ¿para cuánto tiempo está establecido esta Es que, a ver, actividad? quiero que comprendamos una cosa. La pedagogía en general habla de activar presaberes y se entiende en buscar todo ese conocimiento previo que tiene el estudiante y que me va a servir para poder desarrollar el concepto, lo que yo voy a hacer. Lamentablemente muchos le dedican poco tiempo a la activación de presaberes. Si usted activa bien los presaberes, lo que sigue es más fácil de conectarlo a que si usted activa los presaberes en 2 minutos. Porque entonces lo que sucede es que se les complica y entonces a usted le toca regresar otra vez a decirles, miren pues, ¿se recuerdan cuando ustedes hacían esto? Entonces ya no está haciendo al final, esa conexión de construir el conocimiento se pierde. ¿Cuánto tiempo le va a llevar? Fíjense, esto es algo que necesito, no me agarro la cara de frustración, ¿oyeron? Sino pues de más de cansancio. Porque ustedes sí me ven a la cámara, yo no los veo a ustedes, y que no sé si ustedes están felizmente viendo Netflix, y yo sí estoy sentado aquí explicando. Le damos la hora para que descanse, no se preocupe. Le damos la hora para que descanse, no. Es que la temporalidad no es el límite para enseñar. Eso es lo que nos han vendido. La temporalidad es importante. Tiene que cumplir con un tiempo establecido de un periodo de 45 minutos. Y en ese periodo, si dije que iba a enseñar los 8 casos de factorización, de 10 casos de factorización que me dio Baldor, pues me importa cómo, pero yo llego a enseñar los 10. ¿Cuántos lo aprendan? Es otra cosa. Yo ya hablaba con una amiga y le decía yo una frase que es muy cierta, porque ella estaba leyendo la revista que les comenté, que les recomiendo que la lean. Ahí hay un artículo mío que es sobre inteligencias múltiples y bajo rendimiento. Léanlo para ir, ya podría ser ese su artículo que lee después de esa comprobación de lectura. Sí los obligo a leer la revista. Pero el punto era que a lo que yo les iba a comentar y que hablábamos con mi amiga, es que el profesor se preocupa por enseñar, no se preocupa porque el alumno aprenda. Y eso salía porque ella, en una de las investigaciones que están publicadas en la revista, dice que una de las respuestas del estudiante fue: yo recuerdo que me lo enseñaron, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué le dice eso a usted como profesor? Sí, Pérez. Lo que me diría a mí ese comentario es que solo se enseñó, no se adquirió. De parte del maestro fue dado. Que el alumno que el estudiante lo haya recibido, lo haya asimilado, es una cosa muy distinta y es lo que nos pasa, creo que a todos. Sí, tiene usted razón cuando menciona que nos preocupamos más en enseñar que en el estudiante aprenda, porque lo ideal sería combinar ambas cosas, ambas situaciones. Pero a veces por las políticas de los colegios y demás, pues a veces uno se preocupa más en tener contenidos. Exacto. Que en otra situación, aunque no es así lo que debería pasar, pues. Fíjense ustedes que yo estoy en una institución que es bien rara porque tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, como todas.
Es raro que me pregunten por el contenido cómo voy. Es raro. Yo trato de, o sea, honestamente, yo trato de sacarle el jugo en contenido a los estudiantes, pero trato que lo aprendan en su gran mayoría. O sea, eso sí es una de las cosas que trato. El aprendizaje depende mucho del alumno, como la enseñanza depende del maestro. Yo voy a aprender si quiero aprender. Se puede poner, Griselda, a hacer actividades que construyan el aprendizaje, pero puede ser que yo no lo quiera aprender. No es todo palo para el profesor, pero sí es cierto que muchas veces nos preocupamos más por enseñar que por aprender, que por la parte de que el estudiante aprenda. Y entonces, cuando llega un estudiante conmigo y me reclama un examen, y alguno de ustedes le habrá pasado probablemente, yo la respuesta que le doy es, ¿qué me discute? ¿Los puntos o su aprendizaje? Cuando venga una nota. Si me discute los puntos, está bien, sentémonos, veamos. Ahora, si me discute su aprendizaje, es distinto, porque entonces yo lo que le voy a explicar es por qué se está equivocando y eso es lo que no debe de volver a hacer. Pero cuando me dicen, ¿por qué me puso 80? O sea, usted está peleando puntos. No preguntó, mire, ¿en qué me equivoqué? Entonces usted está aprendiendo, está buscando aprendizaje. Y a mis estudiantes, en ese sentido, les cuesta un montón entenderme esa forma de pensar. Y tuve un estudiante que a la mayoría, así con honestidad, le caía mal alguna vez en la vida, le caía mal a la mayoría de personas y hasta a sus propios compañeros. Y una vez hablando con mis jefes, me dice que llamó la mamá y, y le decía que una de las cosas que lo hacía llegar al colegio, porque él llegó a detestar el colegio, porque no tenía relaciones buenas interpersonales, era llegar a mi clase. Porque a veces él hablaba cosas muy interesantes, fumadas de lo que a veces estaban hasta fuera del contexto, porque su nivel era muy arriba de lo que la mayoría de adolescentes tenían. Pero el punto es que él sí buscaba aprender y él sí me decía eso. Es que me cae mal sacar mala nota porque sé que no aprendí y yo debería haber aprendido más de lo que tendría que haberme, de lo que aprendí. Y logró manejar y se fue con ese sistema de idea. Y es muy bueno el chico, por lo que he sabido. Pero regresando entonces a esto. ¿Qué otra pregunta le hacemos como tercera pregunta? Las preguntas tienen que ir encaminadas. Y era lo que iba a decir y ese comentario porque en serio nunca dejaré de decirlo. Lástima, lástima, lástima la creación de los libros de básicos. Lástima la creación de los libros que se hicieron de básicos del Mineduc. Porque son un desperdicio. Son papel, recurso, dinero y estafa. Las 4 cosas y lo sostengo y lo puedo sostener delante de quien me lo pregunte. ¿Por qué? Porque la estructura del libro es una estructura mecánica. No es un libro que busque desarrollar cosas. Deme un minuto, solo voy a hacer
Hola, todavía estoy en la sesión. Entonces, regresando a lo que decía, para mí, si ya los evaluaron y los han visto, son un desperdicio ustedes. El de primaria construye. Los de primaria son constructivistas. El de secundaria es mecanicista. Te pongo el ejemplo, te pongo otro ejemplo y te pongo el ejercicio igual que el ejemplo. ¿Qué aprende el niño? No sé, pero el libro de que ese libro de que se llena en el año, se llena en el año. Eso sí se los apuesto. Pero ¿qué tanto vamos a aprender? No sé. Para mí, muy mal, muy mala inversión hecha. Pudo haberse hecho más con esos libros. Se pudo haber creado un libro que permitiera el desarrollo real de los estudiantes, pero lamentablemente la gente no buscó eso. Por eso no está en mis referencias bibliográficas, por cierto. Si ya vieron el programa, no están mis referencias bibliográficas de los libros. Muy bien, sigamos. Pues, ¿cuál sería nuestra tercera pregunta? ¿Cuál sería la tercera pregunta? Si se dan cuenta, las preguntas son parecidas. Esta tercera debería ser parecida. ¿Cuál es otra forma de preguntar lo mismo? Ya preguntamos cómo se escribe 6 como resultado de 2 factores. Ya preguntamos cuáles son los factores que forman el 12. ¿Cómo puedo preguntar para que en el 48 me den la respuesta de los factores, pero de otra forma? ¿Cuál es la descomposición factorial del número 48? Podría ser, muy bien. ¿Cuál es la descomposición factorial? O sin el término factorial, solo cuál es la descomposición del número 48. Por cierto, yo iba a la capacitación de esos libros. Vaya que no fui porque fueron unos mis amigos y vieran lo que pasó. Ay, no, pasa de todo con esas cosas. Lick, disculpe, ¿Sí? antes de esas preguntas, tal vez podría colocarse con base en los diagramas anteriores. La Contesten las ecuación. preguntas. Sí. Por aquello de que, por lo que decía uno de los compañeros, alguien podría poner 6 por 1, ¿verdad? Usted lo explicaba, eso no, que no estaba bien. Sin embargo, podría darse el caso, ¿verdad? Que alguien lo escriba. Con base en lo realizado antes, conteste las siguientes preguntas. 2 puntos. Ahí está. Entonces, ahora, miren, pues, entonces, esto es lo que yo quiero que vean. Todo esto se va pensando, o sea, es un proceso mental. Del 12 me van a dar como respuestas, me van a dar que el 12 al final es 2 por 2, que es 4 por 3. Esa es la respuesta que tienen que dar en el 12, ¿no? Y en el 48 nos tendrían que dar que es 2 por 2, que es 4, por 2, que es 8, por por 2, que es 16, por 3, que es 48, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí?
¿Vamos hasta ahí? Sí, Va. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Seguimos en la acción, en actividad 1. Ahora vamos a ponerle una actividad 2. ¿Qué pondrían ustedes de actividad 2? ¿Qué pondrían de actividad 2? La actividad 2 sigue siendo de la parte del momento de ¿De la acción. acción? Sí podría ser de la acción o ya podemos pasar a la formulación si considera que se puede formular algo. Entonces llamémosle a esto situación. Vamos a llamarle situación, formulación. Vale. Hagamos lo siguiente. Escriba en la siguiente tabla de menor a mayor los factores de los números descompuestos en la actividad 1. Y vamos a hacer que hagan esta tabla. El mayor fue de 2, 4, 5. 7, 6, 5. Número. Factor 1. Creo que me hizo falta 1. Factor 2. Factor 3. Factor 4. Me hizo falta 1. ¿No? Factor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para el número 6. Para el número 12. Para el número 48. ¿Qué le puedo preguntar ahora? Después de que lo llene. No sé si estaría bien, pero a mí se me ocurre. ¿Sí? ¿Qué factores tienen en común el 6, el 12 y el 48? ¿Quién me habló? Muy bien, Lorena. Muy bien, muy bien. Me acaba de sacar una sonrisa de las pocas que yo doy. Muy bien. ¿Por qué cree que vamos a preguntar eso? Ah, eso sí, no sé, pero a mí se me ocurrió que podíamos preguntar los que tienen en común. Ajá. ¿Cuáles son los factores comunes? ¿Por qué creen que le escribí el encabezado factor? Pues porque para factorizar necesitamos que el estudiante sepa cuáles son los factores comunes para poder hacer la factorización. Y aparte de eso, para que entienda que cada número que está escribiendo es un factor. Y el término factorizar quiere decir escribirlos como una multiplicación. Entonces, ¿cuáles son los factores comunes de los tres números? Muy bien, Lorena. Buena pregunta. Ahora, ¿qué más puedo hacer con ello? Pues yo le preguntaría para qué cree él que le van a servir esos, el saber cuáles son los comunes.
¿Y eso para qué le va a servir a él? O sea, ¿qué respuesta nos daría? Yo pienso que, bueno, como ya es un estudiante de tercero básico, no es un niño de primero primaria, pues, entonces él ya tiene la idea porque ya en primero, le di la descomposición factorial otra vez y le enseñé las reglas para sacar un mínimo y un máximo. Por ejemplo, me puede decir, mire, le va a servir porque con esos yo puedo hacer un mínimo con un múltiplo, un máximo con un divisor. Esos son contenidos presaberes que él ya trae. ¿Saben qué sí podemos en base preguntarle? Ya ahorita que hablaba usted me surge una idea. Y esto es algo que podemos preguntar para generalizar. Cualquier cantidad de números pongámoslo 3 mejor. Si tengo otros 3 números, cualesquiera, o se los pido. Primero vamos a ver así, si no, primero lo pido. Si tengo otros 3 números, cualesquiera, no, esto no va a quedar aquí. Ya sé que vamos a hacer mejor ahora. Me recuerdan que me quedé con una pregunta media. A ver, ahora hagamos la situación de validación. Ya formularon ellos que pueden encontrar factores comunes al descomponer números. ¿Cómo lo validamos? ¿Cómo validamos eso ahora? realizando la multiplicación. No. Recuérdense que ahora lo que quiero validar es que ellos encontraron que existen factores comunes al descomponer números. Eso es su formulación. Y que esos números son tales y tales, tales y tales. Ahora, ¿cómo los valido? Licenciado. Sí. Podríamos hacer ahí una pregunta que diga, ¿cómo sabes que 2 o más números son factores de una cantidad dada? Por ejemplo, se me ocurre que él me diga cómo sabe que los números que tiene son factores de otro. ¿Será que los va a sumar, los va a restar, los va a multiplicar? ¿Qué operación va a usar para llegar al número original? Podríamos preguntarlo como formulación. E inclusive podría ser antes de hacer la tabla, podríamos preguntarlo acá tal vez. Dígame la pregunta. ¿Cómo determino? ¿Cómo determinas o cómo determinamos? Ajá. ¿Cómo se determina que 2 o más números son los factores de un número dado? Muy bien, es una muy buena pregunta para que la formulen. ¿Y qué respuesta espera? Que él me diga que se determinan mediante un producto. Porque si los obtuvo a partir de una división, por ejemplo, que él así lo haya imaginado, que el 6 se partía en un 2 y 3, ahora va a ser la operación inversa, porque 2 por 3 da 6. Si él me responde que porque el producto de ellos da el número dado, pues está bien. Pregunto, ¿dónde pondrían esa pregunta? ¿Antes de lo de la tabla o después de lo de la tabla? ¿Dónde va? Lógicamente, ¿dónde creen que podría quedar mejor planteado? Yo la colocaría no en actividad 2,
la colocaría todavía como pregunta de la actividad 1, porque él todavía tiene la imagen mental de lo que hizo. Porque Pero aquí hizo ya va un a diagrama de formular. árbol. Aquí va a formular, o sea, va a formular una hipótesis, digámoslo así. Aquí está contestando solo con base a la información que está acá. Pero aquí usted le está pidiendo algo un poco más arriba. No sé si me entiendo con esa parte, Oscar. Ok, sí, sí es cierto. Entonces, antes de la pregunta debería ir un concepto que él me conceptualice, o no sé si yo se lo doy o él lo va a hacer, qué son factores, porque no se le ha preguntado eso. O sí, bueno, yo no vi que se le haya preguntado qué eran No le hemos factores. preguntado. Entonces, hagámoslo al revés. Entonces, para llevarlo ¿Qué a le la parece si se pregunta lo que usted preguntamos quiere, antes? entonces aquí yo ya le escribí el título factor. Preguntamos cuáles son los factores comunes. Entonces, aquí yo puedo hacer una pregunta antes de la suya. Y sería, ¿cómo define un factor? ¿O qué es un factor? ¿Qué es un factor de un número? Que no va a ser que me dé un factor, no sé si existe factor de otra cosa. ¿Qué es un factor de un número? O se le puede preguntar, no como pregunta, sino defina el factor, defina al factor de un número. O podríamos preguntarlo con base a lo trabajado en la actividad 1 y lo realizado en la tabla como, y el signo de pregunta, cómo define a un factor de un número. ¿Y cuál tendría que ser la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Tal vez la escribieron y por eso no la vi. ¿Cuál sería la respuesta? Contesten ustedes, contesten. Ah, es que era porque Wendy sabía. A la pregunta, ¿cómo, con base a lo elaborado en la actividad 1 y lo realizado en la tabla, cómo define a un factor de un número? Como una parte reducible del mismo número. No, no podría ser esa respuesta. ¿Cómo defino el factor de un número? ¿Como un divisor? No, porque si no hubiésemos preguntado cómo se define a un divisor de un número. Ah, ya. ¿Cómo definen a un factor de un número ustedes? ¿Cómo saben que 3 y 2 son factores de 6? Porque si los multiplico, me van a dar 6.
Ahí está la respuesta. ¿Cómo define un factor de un número? Porque si lo multiplico me tiene que dar el mismo número, ¿no? Exacto. Porque si lo multiplico por otro número, me debe de dar el número original. O con que agregue la palabra multiplico, quiere decir que él va entendiendo que todo tiene que ver con la multiplicación. Todo tiene que ver con la multiplicación. Ahora, sí, ¿cómo se determina que dos o más números son los factores de un número dado? Vendría siendo el complemento de lo que acaba de responder. Yo tenía la respuesta anterior para la segunda pregunta, pero ahora ya no sé qué poner en la segunda pregunta. En la primera pregunta es que es un número que, ¿cómo define a un factor de un número? Como un número que multiplicado de otro, que a un número, como a un número que multiplicado, o como a un número que al multiplicarlo me dé otro número. Eso es un factor de un número. Ahora, ¿cómo sabe que dos o más números son los factores de un número dado? Si al multiplicarlos como resultado obtengo el número dado. Aquí lo que cambia es que aquí solo tengo que decir, aquí solo tendrían que decir ellos que al multiplicar un número me da como resultado que es una multiplicación o es un número que multiplica, por darle aquí palabras simples. Y en este lo que me tiene que decir es que si multiplico 2, 3 o los números que tenga, me debe dar como resultado el número que me están dando. Y ahora entonces los vamos a validar, estos conceptos que se supone que ya hicieron. Y ya solo nos vamos a una pregunta. ¿Cuáles son los factores comunes de los números? Y ahora dime 3 números que no sean muy difíciles de descomponer, porque tampoco es como para frustrarlos. La idea es que construya. Y para construir no necesita ponerle algo tan complejo. 28. 16, ajá. 20. 20, ajá. Y uno un poco más grande. 50. 50 es 10 por 5 y 10 es 5 por 2. Busquen uno que tenga más números. 72. ¿Cuál? 72. 72 es 8 por 9. 8 es 2 por 2 por 2 y 9 es 3 por 3. A ver, pues, más fácil, mejor busquémoslo. 2 por 3, 6. Por 5, 30. Ya tengo 3 números distintos. 2, 3, 5. 7. 7 por 3, 21. 210 podría ser un número. Veamos si hay comunes. Porque este tiene 2 por 3 por 5 por 7. Este es 5 por 2 por 2. Tenemos como un 2, tenemos como un 5. Y este es 4, que es 2 por 2. Tendríamos que buscar uno que tenga otro más, que tenga más común, porque este sería solo 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Busquémosle un número distinto. Podría ser el 30 o el 35 es 7 por 5. No, los dos son primos. 30 es 6 por 5 y el 6 es 3 por 2. Ahí está. Tiene más números. O sea que podría ser 30, podría ser 20 y 210. Entonces, ahora él necesita hacer esto, pensar en esto, armar esto, recordar qué es esto y contestar únicamente
esta pregunta. Entonces, si se da cuenta, en la validación es ver si sus hipótesis son válidas. ¿Preguntas hasta dónde vamos? Sí, una consulta. Ajá. Esto, todo lo que hice es solamente para el momento de acción. No. Aquí ya pasamos la situación de validación y ya pasamos la situación de formulación. Lo que sí es que seguimos únicamente en el momento de inicio. Ya. Entonces, póngale que cada momento le voy a incluir las 3 fases que son la de al momento de cada situación. A cada momento le voy a agregar la situación de validación y la de formulación y las 3 para un solo momento. Puedo hacerlo así, o puede ser que si supongamos que yo lo único que quiero enseñarle a los niños es la descomposición factorial de números. Este es mi momento de inicio. Esto es mi momento de desarrollo. Y este, junto con el que sigue, podría ser mi momento de cierre. Y ya hice una clase. Y eso me llevó un periodo. ¿Esto cuánto tiempo creen que les llevaría a los chicos de tercero básico? Llegar hasta donde yo digo que también un periodo de 35 minutos. Yo considero que un periodo también. Ahí se quedan un poco enredados. Y por eso le preguntaba, porque si es solamente el momento de inicio de activación de presaberes, prácticamente me lleva un periodo, ¿verdad? Tal vez yo lo pondría esta parte o la plantearía de esta forma. Si lo que quiero es, bueno, yo les he dado, por ejemplo, solo la introducción del tema con la parte teórica. Y ya en la siguiente clase, entonces yo ya les doy un poco de clase, les daría un poco más de la fase numérica, pienso yo, pues. Sí, podría ser. Ahora vamos a institucionalizar. Institucionalizar es que todos llegamos a un acuerdo. Y entonces podemos hacerlo de 2 maneras. Hago una apuesta en común o hacemos lo que vamos a hacer acá. Yo voy a definir qué es una descomposición en aritmética. Y lo voy a googlear porque no me recuerdo qué es. Ya llegó el 55, ya este chico no ha terminado. Entonces, vamos a definir y vamos a preguntarles. Descomposición. Descomposición prima le llaman por lo general los en primaria. Y vamos a definirla. Dice que la descomposición prima de un número tiene la información sobre sus divisores, se aprende cómo se interpreta, no. No, eso no dice qué es, observa que la descomposición, pero no dice qué es, cuántos divisores tiene, no, cómo encontrar los divisores, no me sirve esto.
Entonces podemos escribir esta. Por ejemplo, la factorización. Y ya le agrego una palabra que va a ser nueva. La factorización o descomposición prima es el proceso, valga la redundancia, de descomponer un número en sus factores primos. Recuerda que los números primos son 2, 3, 5, 7 y cualquiera que tenga únicamente como divisores el 1 y el mismo. Y entonces ya lo institucionalizamos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo miran como actividad? ¿Cómo lo ven? Una pregunta. A mí me parece interesante a mí me parece interesante la propuesta. Solo que si yo la realizara, yo le pondría un poquito más de actividades, tal vez. Es Porque, que por ahí ejemplo, no sé si será válido colocarle. ¿Qué pondríamos de más? ¿Qué pondría de más, Oscar? No, porque yo, por ejemplo, le pondría, no sé, le pondría alguna pregunta ahí que dijera, determina de qué números son factores las siguientes cantidades, y le daría un 2, un 3 y un 5, por ejemplo. Entonces, yo ya le estoy dando los factores, y quiero que él me busque de qué número vienen esos factores. Entonces, Eso si lo él los va a podemos sumar, agregar. pues no hizo lo que es. No lo hizo correcto, pero sí los multiplica. Podríamos decir, Entonces sí fijó lo que está esperando. Escribe. ¿Perdón? Espéreme. Escriba 3 números. Puede ir inclusive después de la definición. Lo voy a poner como después de la definición. Lo vamos a poner aquí. Escriba 3 números de los cuales incluyan 3 números distintos, de los cuales incluyan en su descomposición prima a los números y podría ser, por ejemplo, no seguidos, 3, 7 y 11. Y escribo el espacio para que dé los números. Me parece una pregunta muy buena, porque ya ahora que ya le di la institucionalización, él debería de lograr entender, bueno, o sea que puede ser, por ejemplo, 3 por multiplicarlos primero, luego multiplicarlo por 2 y luego volverlo a multiplicar, por ejemplo, por 3. O sea, 11 tal vez es muy grande. Uno más pequeño después del 7, sí es el 11, ¿verdad? Para que no. Bueno, pero son tercero básico, 11. Pueden usar calculadora. O sea que podría ser lo que decía usted. El primero sería 3 por 7 por 11. 231 es el primer número que cumple con eso. Lo multiplico por 2 y 462 también cumple con eso.
y multiplico el número anterior por 5, por ejemplo, y 2310 también cumple con eso. Y ya tiene 3 números distintos. Me parece una pregunta muy buena. Y puede servir, creo que serviría todavía para la validación. Porque si ya sabe que son factores, entonces aquí usted ya hace una apuesta en común. Como parte de la institucionalización, puede hacer una apuesta en común. Da la definición, antes de dar la definición, entonces hace una apuesta en común, donde les pregunta por estos números y pregunta cuáles son las respuestas a las preguntas que son fundamentales. Y con eso ya tiene una secuencia completa de una actividad de inicio. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más? ¿Entienden la mecánica de la creación de esto? Y aquí empieza la otra parte, se repite otra vez estas mismas etapas, ya con el siguiente indicador o con el siguiente objetivo. Va, aquí ya descubrimos que existen factores que llamamos factores comunes. No lo he metido al álgebra todavía. Tengo 2 caminos a seguir ahorita. Puedo meter la factorización, pero lo que sucede es que para meter el concepto de factor común, necesito primero que recuerde la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Y eso es mi momento de inicio con el que empezaría ahora la fase, porque ahorita ya le voy a enseñar el primer tema, que es factor común. Entonces, ya le enseñé que existe la factorización y ya con eso ya puedo entonces yo validar. ¿Será que ya entiende qué es factorizar? Con lo que hicimos, ¿logramos nuestro primer contenido o no lo logramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Logramos nuestro primer contenido o no lo logramos? Yo digo que sí. Cierto que nos tenemos que inscribir. Ahí se recuerdan que hay que inscribirse antes del 31 de diciembre. ¿Y si no? Se va a extraordinarias, pero no, lo de inscribirse para el otro año me refiero. Ahora, si van a cerrar, no se inscriben y hacen el proceso de solicitud de cierre de pensum para hacer sus tesis. A ver, pues, levanten la mano quienes cierran con este curso. 1. Los demás no. Pero necesitamos ganarla. Me queda pendiente 1. A usted le queda pendiente 1. A mí 5. 5 cursos. Sí. Bueno. Vale. Yo les ofrezco. Quien quiera, como tienen mi número, quien quiera, cuando cierren, espero estar vivo, porque uno no sabe, pero yo les ofrezco echarle las manos a hacer su tesis. Y en 3 meses se gradúan. Para quien quiera. Si me gradúo rápido, le voy a regalar galletas. Vaya. Miren que se lo he ofrecido a muchas personas. Hubo una persona hasta que inclusive le ofrecí reunirnos. Empezamos y ya no quiso seguir. Eso sí, yo le voy a ayudar a armar la tesis, pero no se la voy a hacer. Eso es la única parte que a usted le va a tocar pensarla. Pero yo lo puedo ayudar y de veras se los prometo que con todo y la burocracia que pueden llegar a tener, en 3 meses se gradúa uno cuando uno cierra la licenciatura. Y se lo digo porque yo de la maestría de IDPEM y la tesis de licenciatura
En 3 meses hice las 2. No, yo no sería su asesor porque ahora ya tienen asesores asignados. Sino yo lo que voy a hacer es una persona externa que lo que voy a hacer es ayudarle a decirle, bueno, ¿cuál es su problema? El planteamiento del problema tiene estas características y mañana plantéelo, yo se lo leo y le ayudo a corregirlo. Y así nos vamos y entonces en 1 semana y media armamos el punto. En lo que estaban aprobándonos el punto, empezamos el proyecto. Nos lleva más o menos unas 2 semanas. Ya que tengamos el proyecto, hacemos los instrumentos. Nos lleva una tercera semana, corre sus instrumentos. Mientras que le devuelven el proyecto, usted corrige el proyecto, corre los instrumentos y entonces usted ya tiene la información. Nos sentamos a hacer la parte, esa ya es la que hace con el asesor, que es su análisis de resultados, pero como yo sé cómo son la mayoría de asesores, le ayudo a hacer su análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Se lo entrega a posgrados. Ellos le dan la última revisión y le dicen que ya tiene, que le van a dar fecha, que ya está aprobado y que mete carta en el consejo solicitando fecha. Y se hace entre eso, sí, tienen que desvelarse porque es la única manera en que salió. Y listo, de veras, crean. Se los ofrezco y para quien lo quiera. Me busca, tienen mi número. Si cambio de número, les aviso porque cambio de número. A veces cada como 4 meses paro cambiando de número. Pero es puerta abierta para quien lo necesite. Si no, pues tienen mi correo y me mandan un correo y cosas como esas. Muy bien. Si no, por Facebook también para los que estén ahí. ¿De verdad se logra en ese tiempo? Solo porque no tengo las constancias, no tengo forma de demostrárselo porque ya tiré todos mis papeles de las tesis, pero se logran en 3 meses. Lo que pasa que, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente entrega el punto y espera que le contesten del punto para avanzar en el proyecto. Y eso no es así. Usted entrega el punto y empieza a hacer el proyecto. Yo recuerdo que cuando iba con la doctora Geraldine, a veces me hacían el favor aquí de mi casa de mandarlo en la mañana.Ella me mandaba las correcciones hoy en la noche porque yo cuando pasaba trabajando en la escuela, pasaba en la noche y pasaba de una vez y decía, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo está? Ya leí tu trabajo, toma, aquí está, haz las correcciones. Y ella sabía que el día siguiente, a las 10 de la mañana, ya me estaban haciendo el favor de entregarle las correcciones que ella me había sugerido. Y entonces yo la obligaba en cierto modo a que la mecánica se fuera más rápida, porque yo me iba adelantando. Entonces cuando ella ya me había dicho, tu punto de tesis está aprobado, empieza tu anteproyecto, a los 2 días le decía, mira, aquí está mi anteproyecto de tesis, porque yo ya lo había adelantado. Entonces, pero eso es la clave como para graduarse. Muy bien, ¿cómo ven la actividad? ¿Entienden ahora sí ya después de que hicimos una junta? Enseñarles cómo hacerla, desde enseñárselas cómo hacerlo, es como enseñarles a manejar bicicleta. Si yo manejo la bicicleta siempre, por más que le dé la bicicleta a Lorena, se va a caer. No hay forma. Pero si yo solo le explico a Lorena que tiene que dar el primer pedalazo y de ahí pedirle a Dios que no se vaya a lastimar, Lorena va a ir caminando y va a avanzar y aprende a hacer lo de la bicicleta. A mí, la verdad, lo único que me hicieron cuando me enseñaron a hacer este tipo de cosas fue enseñarme una que ya estaba hecha. Y de ahí me dijeron, muy bien, su examen final de trimestre, porque fue de la maestría, su examen final de trimestre es haga una secuencia didáctica con una planificación didáctica, con una teoría y con los instrumentos de evaluación. Y nunca más me volvieron a hablar de que era una situación didáctica. Tampoco les garantizo que me fue muy bien. Hasta después la pulí y fue algo que nos llevó a hacer un proceso que me llevó hasta hacer una investigación que no hay modo que termine de hacer el artículo de eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes para cerrar ya la noche?
No, Link, que ahora como que ya le agarré el hilo, solo que no sé si nos da chance para, bueno, al menos a mí sí me da chance para corregir, porque la actividad que yo le mandé nada que ver con, tal vez el inicio sí, pero no seguí toda la secuencia. Vean que hay mucho, la clave de esto es que el estudiante analice, no es que repita, es que analice, porque el objetivo de esto es que el estudiante analiza y conforme analiza, él va construyendo el conocimiento. Para cuando usted le da la definición, él ya la amarró. Les doy tiempo para que corrijan inclusive su tabla. Voy a revisar las tablas el día sábado, como a las 4 de la tarde. Tienen hasta esa hora para poder para corregir si subieron su tabla, su ficha técnica con alguna deficiencia, y para hacer su primera parte, que es la actividad, su primera actividad, que es su actividad de, como la que hicimos de los cuadritos, su actividad de acción. Solo les estoy pidiendo la primera actividad de acción. De toda la secuencia que ustedes quieran hacer, solo quiero la primera actividad, que es la actividad de acción. Es lo que hicimos hoy. Hoy hicimos las 4. Ah, solo una de las. No, hoy hicimos las 4, vea, Sí. se la vuelvo a enseñar. Perdón, Lick, ¿para qué día dijo que necesitaba eso? Pues tienen hasta el sábado a las 4 de la tarde para subir la ficha técnica de nuevo, la ficha técnica, le compartí el que no era, el que hicimos fue voy a volver a compartirle, y ya se fue. Link, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Puede revisar, es que yo, bueno, yo siento que estoy casi bien, pero me gustaría que revisara mi trabajo para ver si estoy en buen camino o realmente estoy súper perdido. Ah, va, favor. déme tiempecito pues si lo reviso. Entonces, vean pues, hicimos la ficha técnica, está el momento de acción, que esto es lo que les estoy pidiendo que hagan. Hicimos la formulación, la validación, y llegamos hasta la institucionalización. O sea, llegamos a todo el ciclo según la situación de aprendizaje de Broció. O sea, hicimos el ciclo completo. ¿Qué les estoy pidiendo a ustedes? Que solo hagan la primera fase, que es la situación de acción. Solo la primera fase. ¿Les parece? Muy bien, foto de feliz noches para dejar constancia. Algunos me están ahí como medio de helados, pero creo que es por el teléfono. Muy bien, a la cuenta de 1, me faltan 2 que abran cámara. A la cuenta de 1, 2, Astrid, creo que es una de ellas. 1, 2 y 3, va la primera. Y ahorita voy a mandar la otra donde la tengo que mandar para dejar constancia y que vean que sí estamos trabajando. Y 3. Pasan feliz noche, los veo el día de mañana. Mañana seguimos con la siguiente fase que ya